¿Y si te dijera que un hombre sin estudios, sin internet, sin acceso a ningún medio de comunicación moderno, describió hace más de 70 años exactamente el mundo que estás viendo hoy cuando abres las noticias? No una descripción vaga, no una metáfora que puedes acomodar a cualquier época. Una descripción con nombres, con estructuras, consecuencias. Un líder derrotado que regresa más poderoso que antes. Una guerra que no termina en el oriente de Europa. Un mundo partido en dos que ya no se comunica. Y una señal en el cielo que lo precede todo. Detente un momento antes de seguir leyendo, porque lo que estás a punto de descubrir no es entretenimiento conspirativo. Es algo mucho más incómodo que eso. Aloy Irmer fue un trabajador de pozos en la Bavaria rural de la primera mitad del siglo XX. Un hombre de manos callosas, botas de barro y una mirada que quienes lo conocieron describían con una palabra que siempre volvía: extraña. No amenazante. Extraña. Como si estuviera mirando algo que los demás simplemente no podían ver. Entre los años 1940 y 1959, este hombre describió con una precisión documentada eventos que todavía no habían ocurrido. Predijo el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Describió crímenes locales con detalles que dejaron a la policía alemana sin palabras. Señaló lugares donde encontrarían personas desaparecidas. Y luego, cuando ya nadie dudaba de que algo extraordinario ocurría con este hombre, comenzó a hablar de algo mucho más grande. Lo llamó el gran caos del mundo occidental. Y lo que describió dentro de ese caos tiene una coherencia con el panorama actual de 2026 que merece, como mínimo, atención seria. Pero hay algo que casi todos los análisis sobre Irmer omiten deliberadamente. Hay una capa oscura en sus visiones, una dimensión que incomoda, que no encaja en la narrativa fácil del bien contra el mal, que no genera vistas fáciles porque no ofrece ni terror puro ni esperanza simplona. Ofrece algo más difícil de digerir: responsabilidad. Porque si la estructura de lo que Irmer vio es correcta, entonces lo que está pasando ahora en el mundo no es un accidente ni una catástrofe sin sentido. Es un proceso. Un proceso con dirección, con propósito y, crucialmente, con una salida. Y esa salida no la decide ningún presidente, ningún ejército, ningún banco central. La decide algo que vive dentro de cada persona que en este momento está eligiendo prestar atención. Eso es exactamente lo que vamos a explorar. La historia real de Irmer, sus palabras exactas, la conexión con el mundo de hoy y la lección que nadie más ha tenido la valentía de decirte con claridad total. Imagina el año 1946. Alemania es un campo de ruinas. Europa entera está tratando de procesar lo que acaba de ocurrir: millones de muertos, ciudades convertidas en escombros, un continente psicológicamente destrozado que no sabe todavía si tiene futuro. Y en medio de todo ese colapso, en un pequeño pueblo de Bavaria llamado Frahling, hay un hombre al que la gente hace fila para ver. No es un general. No es un sacerdote famoso. No es un político. Es Aloy Irmer, trabajador de pozos, nacido en 1894, sin formación académica, sin ninguna aspiración de notoriedad. Desde niño tuvo experiencias que no podía explicar. Veía imágenes que no correspondían al presente. Escuchaba cosas que nadie más escuchaba. Sabía cosas que no debería saber. Durante años lo ocultó, porque en la Bavaria rural de principios del siglo XX hablar de visiones podía costarte el juicio social o algo peor. Pero llegó un punto en que dejar de hablar se hizo imposible. La policía local fue de las primeras instituciones en documentar algo fuera de lo normal. En varios casos registrados, Irmer describió crímenes sin investigar, dio nombres, señaló ubicaciones con una exactitud que los agentes no podían explicar racionalmente. En uno de los casos más documentados, indicó con precisión el lugar donde encontrarían el cuerpo de una persona desaparecida. Los oficiales que llegaron escépticos salieron sin palabras. La palabra se corrió y empezaron a llegar con preguntas más grandes: ¿qué va a pasar con Alemania? ¿Va a haber otra guerra? ¿Qué viene para Europa? Y Irmer respondía:
No con el lenguaje ambiguo que caracteriza a la mayoría de los profetas históricos, es el lenguaje diseñado para poder aplicarse a cualquier cosa en retrospectiva. Respondía con detalles, con imágenes específicas, con una narrativa que tenía estructura, principio, desarrollo, consecuencia. Pero hay algo fundamental para entender sus visiones correctamente. Irmer era un campesino del siglo XX intentando describir realidades que posiblemente pertenecían al siglo XXI. Usaba el lenguaje que tenía disponible. Cuando habló de pájaros de plata que sueltan fuego desde el cielo, su época pensó en bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy algunos investigadores preguntan si estaba describiendo drones militares. Cuando habló de mensajes que viajan por el aire más rápido que el pensamiento, pudo haber sido el telégrafo o pudo haber sido algo completamente distinto. Y cuando habló del líder que regresa, aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente perturbadora. Irmer describió un hombre poderoso del mundo occidental que caería, sería derrotado, atacado, despojado, y que luego regresaría al poder con una fuerza mayor que la que tenía antes. Un regreso que dividiría profundamente a su propio pueblo. Un retorno que llegaría en un momento en que el mundo ya estaba al borde de algo mucho más grande. En 2024, Donald Trump fue reelegido presidente de los Estados Unidos después de haber sido derrotado, enjuiciado en múltiples procesos, atacado de forma sin precedente en la historia política moderna y declarado políticamente muerto por analistas de todo el espectro ideológico. Regresó con más votos que en ninguna de sus candidaturas anteriores. No estoy afirmando que Irmer estaba hablando específicamente de Trump. Estoy diciendo que la estructura del evento, la secuencia, la arquitectura de lo que ocurrió, encaja con una precisión que no puede descartarse con un simple gesto de la mano. Y lo más importante es esto, en las visiones de Irmer, ese regreso no era el evento central. Era la señal. Era el indicador de que algo mucho más grande estaba a punto de comenzar. Hay frases de Oloerm que sus biógrafos registraron textualmente y que, cuando las lees hoy en 2026, producen algo que es difícil de nombrar con exactitud. No es miedo exactamente. Es algo más parecido al reconocimiento. Como cuando escuchas algo que en algún nivel ya sabías pero no te habías dado permiso de pensar con claridad. Irmer describió el arco del mundo occidental con una estructura de 3 fases que registraron sus contemporáneos en alemán bárbaro y que puede traducirse aproximadamente así. Primero vendrá una prosperidad como nunca se ha visto, luego vendrá la apostasía, y luego llegará la catástrofe de repente. 3 fases. Prosperidad, apostasía, catástrofe. Piensa en los últimos 25 años. La primera década del siglo XXI fue de una expansión económica, tecnológica y social sin precedente histórico. Smartphones, Internet masivo, comercio global, una clase media mundial en crecimiento, la sensación generalizada de que la humanidad por fin estaba encontrando su camino hacia algo mejor. Eso es la prosperidad. Luego vino algo diferente. Una desconexión masiva y acelerada de los valores que históricamente daban coherencia a las sociedades occidentales. Una crisis de sentido que los psicólogos llevan años documentando, índices de soledad disparados, tasas de natalidad en caída sostenida, desconfianza institucional en niveles históricos, una generación entera buscando propósito en lugares que no pueden darlo. Eso es la apostasía. No solo en el sentido religioso tradicional. En el sentido más amplio y más honesto, alejamiento de todo aquello que da sentido profundo a la existencia. Y luego Irmer describió lo que llamó el gran golpe. No una crisis que llega gradualmente, no una escalada que el mundo tiene tiempo de ver venir y prepararse. Algo que ocurre de noche, cuando el mundo está dormido, cuando está distraído con sus propios conflictos internos. Un evento detonante que nadie anticipa en el momento exacto en que sucede. Y lo describió con una imagen que hoy resulta difícil ignorar. Todo comenzará cuando vea 3 cosas al mismo tiempo: tensión en el oriente, movimiento de tropas en Europa y una señal que vendrá del cielo. 3 señales simultáneas.
En este momento, marzo de 2026, el panorama geopolítico muestra lo siguiente: el conflicto en Ucrania continúa sin resolución definitiva después de años de guerra de desgaste. Las tensiones entre China y Taiwán siguen sin reducirse. El reposicionamiento militar en Europa Oriental está en niveles que no se veían desde la Guerra Fría. Los sistemas globales de alerta temprana están más activos que en cualquier momento de las últimas décadas. Esto no es construcción de pánico. Es descripción objetiva de una realidad que cualquier análisis geopolítico serio puede confirmar. Irmer también describió un elemento que acompaña al conflicto físico y que sus biógrafos registraron como particularmente enigmático: una niebla que afectaría la capacidad de las personas de pensar con claridad. No una niebla literal. Una niebla de información, de narrativas contradictorias, de miedo mezclado con mentiras mezcladas con verdades, todo en una masa indistinguible que paralizaría la capacidad de entender qué era real y qué no. La Organización Mundial de la Salud acuñó ese concepto durante la pandemia de COVID y lo llamó infodemia. Un exceso de información verdadera y falsa mezclada de forma imposible de separar que colapsa la toma de decisiones racionales. Irmer lo vio como parte central del periodo de crisis. Y dijo que la única protección real contra esa niebla no dependía de tener más información ni de acceder a mejores fuentes. Dependía de algo que no podía ser destruido desde afuera: un centro interior estable. Hay un elemento de las visiones de Irmer que casi ningún análisis menciona y es precisamente el elemento que más directamente te involucra a ti, el que estás leyendo esto ahora mismo. Irmer no solo habló de guerras, de líderes y de cataclismos. Habló de personas. De grupos específicos de personas que en medio del caos colectivo mantendrían una claridad interior que los haría funcionar de forma radicalmente diferente al resto. Los describió de maneras distintas en diferentes testimonios, pero la caracterización era siempre consistente: personas que habían pasado por un proceso interior genuino de cuestionamiento, de búsqueda, de conexión con algo más grande que su propia vida cotidiana. No necesariamente religiosas en el sentido institucional. No necesariamente espirituales en el sentido del mercado New Age. Sino personas que habían desarrollado lo que Irmer llamaba un oído interior, la capacidad de escuchar más allá del ruido, de distinguir entre lo que es real y lo que está diseñado para manipular. Y según sus testimonios, estas personas tendrían un rol activo durante el periodo de crisis. No serían espectadores. Serían lo que él llamó anclas, puntos de estabilidad alrededor de los cuales otros encontrarían orientación cuando el miedo colectivo lo desorientara todo. No por tener poder político. No por tener recursos materiales extraordinarios. Sino por haber construido una cualidad interior que el caos externo no podría destruir fácilmente. Esa cualidad tiene nombre en prácticamente todas las tradiciones espirituales del mundo: ecuanimidad. La capacidad de mantenerse centrado cuando todo a tu alrededor se mueve. De no ser arrastrado por la corriente del miedo colectivo cuando esa corriente alcanza su mayor velocidad. Y esto conecta con algo que la ciencia moderna ha comenzado a estudiar con gran seriedad en los últimos años. Los estudios sobre resiliencia psicológica en situaciones de trauma masivo, desde sobrevivientes del Holocausto hasta personas que vivieron en zonas de conflicto activo durante años, revelan un patrón que se repite con consistencia. Las personas que mejor resistieron el colapso psicológico no eran necesariamente las más fuertes físicamente. No eran siempre las mejor preparadas materialmente. Eran las que tenían un marco de sentido, una narrativa interna que le daba significado al sufrimiento y que no dependía de que las circunstancias externas fueran favorables para mantenerse en pie. Irmer lo dijo con palabras de campesino hace 70 años, pero la estructura es idéntica. Ahora bien, hay una pregunta que surge aquí y que es incómoda precisamente porque es honesta: ¿y si el rol de ancla no es algo que se elige de forma grandilocuente? ¿Y si es algo para lo que algunas personas se están preparando sin saberlo, simplemente al elegir día tras día buscar mayor profundidad en sus vidas? Irmer fue específico en algo que sus biógrafos registraron de forma consistente: las personas que tendrían ese rol durante el periodo de crisis no serían perfectas ni iluminadas.
Serían personas que habían elegido conscientemente prestar atención a lo que realmente importa, en lugar de dejarse consumir por lo que solo parece urgente. Y entonces describió algo que llamó la separación de los espíritus. No en el sentido apocalíptico religioso que suena a ciencia ficción. En el sentido psicológico y espiritual muy concreto, en periodos de crisis máxima, las personas revelan con claridad qué tipo de conciencia habitan. El mundo se divide entre quienes ven la realidad a través del filtro del miedo y la reactividad y quienes han elegido una perspectiva más amplia. Esa separación, según Irmer, ya estaba ocurriendo antes del conflicto principal. Era parte del proceso de preparación. Y hoy, en 2026, con la polarización ideológica, la fragmentación social y la crisis de sentido en sus niveles más altos en décadas, esa separación es visible para cualquiera que quiera verla con honestidad. Todo el mundo que habla de Irmer se detiene en la parte oscura. En las tropas, en el conflicto, en el desastre. Nadie llega al final de la visión. Y el final de la visión de Irmer es lo que cambia completamente el sentido de todo lo anterior. Porque después de describir el periodo de mayor tensión con una precisión que escalofría, Irmer cambiaba de tono de forma radical. Sus biógrafos documentaron que cuando llegaba a esa parte de sus relatos, su postura física cambiaba, su voz se serenaba, y comenzaba a describir algo que a quienes lo escuchaban les costaba creer después de todo lo que acababan de oír. Un periodo de paz. No una paz impuesta por un nuevo poder dominante que hubiera ganado la guerra. Una paz diferente. Una paz que nacía, según sus propias palabras, del agotamiento del odio. Como si la humanidad hubiera llegado a un límite absoluto y desde ese límite, desde ese fondo, emergiera algo cualitativamente nuevo. Irmer describió imágenes concretas de ese periodo, campos que volvían a ser fértiles, comunidades que se reorganizaban con una lógica diferente a la que había dominado antes. Un regreso a formas de vida más simples pero habitadas por una conciencia que las generaciones anteriores no habían alcanzado. Esa estructura, caos, límite, transformación, renacimiento, no es exclusiva de Irmer. Es la estructura que múltiples tradiciones espirituales y filosóficas han descrito independientemente a lo largo de la historia humana. Jung la llamaba enantiodromía, la tendencia de los extremos a convertirse en su opuesto cuando alcanzan su máxima expresión. Las tradiciones hindúes hablan de los yugas, grandes ciclos de conciencia colectiva que se contraen y se expanden. Los mayas, cuyo calendario fue mal interpretado por Occidente como profecía de Apocalipsis, describían en realidad el fin de un ciclo y el inicio de uno nuevo. Irmer, un campesino bárbaro sin acceso a ninguna de esas tradiciones, describió algo estructuralmente idéntico. No porque hubiera leído los Vedas, sino porque vio, y lo que vio tenía coherencia interna propia. Si esa estructura es correcta, entonces el periodo que estamos viviendo ahora mismo, con toda su tensión, su polarización, su sensación angustiante de que el mundo está al borde, no es el fin de nada. Es la fase de compresión antes de la expansión. Es el invierno antes de la primavera, metáfora que el propio Irmer usó en varios de sus testimonios. Y eso cambia radicalmente las preguntas que deberías estar haciéndote. Porque si el invierno no es el final sino la preparación, entonces la pregunta correcta no es cómo sobrevivir lo que viene. La pregunta correcta es qué tipo de persona quieres ser al otro lado de este periodo. ¿Qué quieres haber construido en tu interior cuando el mundo regrese a la calma? Si quieres haber vivido este tiempo en modo reactivo, paralizado por el miedo, consumido por la polarización, o si quieres haberlo vivido como la oportunidad más significativa que una generación puede tener, la de construir, en medio del caos, algo que el caos no pueda destruir. Irmer fue específico sobre las señales que precederían al periodo de mayor tensión. Y ser específico lo diferenciaba de forma clara de la mayoría de los profetas históricos que operaban con un nivel de ambigüedad tan alto que sus palabras pueden aplicarse retroactivamente a casi cualquier evento. Irmer daba detalles. Habló de una crisis económica en el mundo occidental que no sería un colapso total sino una inestabilidad prolongada,
Una presión sostenida que afectaría especialmente a personas que nunca antes habían tenido problemas económicos, que generaría tensión social interna en múltiples países de forma simultánea. En 2025 y 2026, los economistas globales están monitoreando niveles de deuda pública en economías occidentales sin precedente histórico. La inflación ha golpeado con particular dureza a las clases medias. La desigualdad sigue creciendo. La frustración social en múltiples países del hemisferio occidental está en niveles que no se veían en décadas. Habló de conflictos que comienzan en el oriente de Europa y no se resuelven, que se prolongan, que drenan recursos y generan fatiga colectiva sin llegar a una conclusión. El conflicto en Ucrania lleva más tiempo del que cualquier analista occidental anticipó en sus primeras proyecciones. Habló de grandes movimientos de personas, no solo de refugiados de guerra, sino de una movilidad humana masiva impulsada por causas múltiples y simultáneas: conflicto, búsqueda económica, cambios en las condiciones climáticas. Las cifras globales de desplazamiento humano han roto récords históricos de forma consecutiva en los últimos años. ¿Son estas exactamente las señales que Irmer describió? Con certeza absoluta no lo sabemos. Pero la estructura es coherente de una forma que merece atención honesta. Y aquí está la pregunta que de verdad importa. ¿Qué haces con esta información? Porque hay dos formas completamente distintas de procesarla. La primera es usarla para alimentar el miedo. Para confirmar una narrativa de que todo está irremediablemente mal y nada tiene solución. Para quedarte paralizado. Para convertirte en alguien que propaga angustia a su alrededor. Irmer lo advirtió explícitamente: las personas que conocieran las señales y las usaran para el miedo en lugar de para la preparación, en realidad acelerarían el caos en lugar de contribuir a mitigarlo. La segunda forma es usarla como un llamado genuino a la acción interior. Si hay una posibilidad real de que estemos en un periodo de transición histórica significativa, entonces la pregunta central es: ¿qué tipo de conciencia eliges llevar a ese periodo? Construir una estabilidad interior que no dependa de que las circunstancias externas sean favorables. Desarrollar la capacidad de distinguir entre información real y ruido diseñado para manipular. Cultivar relaciones de comunidad genuina con personas que comparten valores profundos. Mantener una conexión con algo más grande que el ciclo de noticias diarias. Eso no es escapismo. Es exactamente lo contrario. Es la forma más inteligente y más poderosa de estar presente en un momento de transformación histórica. Las tradiciones espirituales más antiguas del mundo coinciden en algo que la psicología moderna ha comenzado a confirmar empíricamente: los periodos de mayor caos externo son también los de mayor oportunidad para el crecimiento interior. No porque el sufrimiento sea deseable en sí mismo, sino porque la presión revela de qué estás hecho. Y lo que Irmer vio en las personas que funcionaban como anclas durante el caos era precisamente eso: gente que había aprovechado los periodos de quietud para construir algo sólido en su interior que el miedo colectivo no podía destruir fácilmente. Ese proceso de construcción no empieza cuando llegue la crisis. Empieza ahora. Llegamos al final y quiero que lo que sigue se quede contigo mucho tiempo después de que cierres esta página. Hemos recorrido juntos un territorio amplio. La historia real de Olo Earner, sus visiones documentadas, la conexión con el panorama geopolítico de 2026, el regreso de Trump como posible señal dentro de una secuencia más grande, la separación de los espíritus, las señales, el arco completo del caos hacia el renacimiento. Pero hay una verdad más profunda debajo de todo eso que merece ser dicha con la claridad que le corresponde. Las profecías no son el punto. Las profecías son un espejo. Cada vez que la humanidad ha tenido acceso a visiones sobre el futuro, el propósito real nunca fue entregar información sobre eventos externos. Fue siempre provocar una pregunta interna: ¿quién eres tú en relación con lo que está pasando en el mundo? Irmer dijo algo que sus biógrafos registraron de forma consistente y que casi nadie cita. Dijo que el futuro que él veía no era fijo. Que era una posibilidad. Que dependía, en una medida que a él mismo le resultaba difícil de cuantificar, de las decisiones de conciencia que tomaban las personas ordinarias en los años previos al evento. Léelo de nuevo,
personas ordinarias, decisiones de conciencia, en los años previos. Eso no es fatalismo. Es exactamente lo contrario. Significa que las profecías no son sentencias inapelables. Son mapas que muestran hacia dónde va el barco si nadie decide tocar el timón. Y el timón no lo tocan únicamente los presidentes y los generales. Lo toca cada persona que decide ser más consciente hoy que ayer. Lo toca cada conversación elegida desde la comprensión en lugar del juicio automático. Lo toca cada momento en que alguien sale del ciclo del miedo y actúa desde algo más sólido. Lo toca cada vez que preguntas qué es verdad aquí, en lugar de absorber la primera narrativa diseñada para hacerte reaccionar. El mundo está en un momento bisagra. No porque Irmer lo haya dicho, sino porque los datos económicos, geopolíticos y sociales lo confirman de forma objetiva. Vivimos en la transición entre un orden global que lleva décadas fracturándose y algo nuevo que todavía no tiene forma clara. Ese vacío entre lo que se está cayendo y lo que aún no nació es el espacio más incómodo que puede existir. Y también es el más fértil, porque en ese vacío se definen las personas, los valores, las comunidades y las narrativas que van a organizar la próxima etapa de la historia humana. Eso puede vivirse con terror o puede vivirse como la oportunidad más extraordinaria que una generación puede tener, la de ser parte consciente de la transición. No víctima de ella. Participante activo. Eso es lo que Irmer llamó los que ven con otros ojos. Y no era una élite espiritual seleccionada. Eran personas que habían tomado una decisión cotidiana, imperfecta, repetida, consistente, la de prestar atención a lo que realmente importa. Esa decisión está a tu alcance ahora mismo. Por eso, si este contenido resonó en algún lugar profundo, si algo de lo que leíste hoy te hizo pensar diferente o te devolvió una pregunta que habías guardado, te pido que hagas algo muy simple. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. No para consumir más contenido, sino porque lo que viene en las próximas semanas va a seguir profundizando exactamente en esto, en las herramientas concretas, en las visiones documentadas, en las tradiciones espirituales y en los datos geopolíticos que te ayudan a navegar este periodo con claridad en lugar de con miedo. Activa la campanita para que no te pierdas nada. Comparte este texto con alguien que también esté buscando estas respuestas, alguien que sientas que lo necesita aunque todavía no lo sepa. Porque esa multiplicación de conciencia, esa red invisible de personas que eligen ver con otros ojos, es exactamente lo que Irmer vio al final de su visión más oscura. No el caos. Lo que viene después del caos. Y tú ya eres parte de eso.